Les Bueno, damos la bienvenida a todos a esta décima charla de este bloque de conversatorios que hemos programado para todo el año con motivo de la celebración del aniversario número 75 de nuestra escuela. En este momento Luisa les va a enviar un link para que ustedes llenen la confirmación de asistencia y podamos enviarle el certificado al final de la charla. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a la charla Modelos de caja blanca de alta frecuencia en transformadores de potencia. Para hablar de este tema nos acompaña desde Argentina el ingeniero Enrique Monbello. Enrique es ingeniero electromecánico y doctor en ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan y actualmente es investigador principal del CONICET, es docente universitario y senior member del IEEE. Sin más que decir, Enrique, muchas gracias por este espacio y les damos la bienvenida. bueno, muchas gracias. Ante todo, felicitaciones por el 75º aniversario de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Hoy yo les voy a compartir una presentación eh, que, como se ha dicho, tiene que ver con modelos de caja blanca en alta frecuencia de transformadores. Esta charla va a tener, diría yo, conceptualmente dos partes. Una que tiene que ver con, un poco explicativamente, el estado del arte, de qué estamos hablando, y los avances que ha habido durante todo este tiempo, de hace 20 años a esta parte, en esta temática, sobre todo en base a experiencias que se han hecho en la SIGRE, y luego una sección final donde voy a presentar los aportes que hemos hecho en el equipo de investigación nuestro para, para, este, en este tema, y también en el ámbito de SIGRE, ¿no? Que hemos participado del grupo de investigación de SIGRE específico orientado a modelos de caja blanca. Como parte introductoria, quería señalar primeramente unos conceptos básicos para que se pueda entender un poco de qué se está hablando. Se trata en principio de sobretensiones transitorias en sistemas de potencia en general, para entender en qué lugar nos vamos a ubicar. Y esas sobretensiones transitorias en principio se pueden clasificar según el origen o según la duración o forma. Según el origen de las sobretensiones transitorias, podemos clasificarlas en sobretensiones internas, que son causadas por excitación dentro del sistema, como fallas o cierre y apertura de interruptores, y las externas, que se producen por una excitación exterior al sistema, como son los rayos, que son la causa típica de este tipo de sobretensiones. Aquí hay un esquema que más o menos da un panorama de las distintas sobretensiones que se pueden presentar en los sistemas de potencia. Y aquí arriba tenemos, tenemos las sobretensiones externas y las internas. Las líneas punteadas corresponden a lo que son las sobretensiones externas. En cuanto a sobretensiones, ¿cuál es el origen? Pero en cuanto a la forma, tenemos sobretensiones de frente muy rápido, de frente lento y temporarias. Las que nos van a ocupar a nosotros son las de frente rápido, que básicamente, para tipificarlas rápidamente, son las descargas atmosféricas, pero también hay otras sobretensiones que tienen este tipo de frente, que son cierto tipo de maniobras y fallas en estaciones transformadoras. También hay otro tipo de sobretensiones que son de frente más lento, ¿no? Que básicamente son sobretensiones internas en general, ¿no? Que son más lentas, a menos de algunas externas que pueden ser descargas atmosféricas lejanas. Y un nuevo tipo, entre comillas, lo de nuevo, porque ya no es tan nuevo, 20 años no es nuevo, son las fallas en GIS y maniobras en GIS. GIS es Gas Insulated Substation, que son estaciones transformadoras aisladas en gas, prácticamente siempre en hexafluoruro de azufre, ¿no? Tienen un comportamiento tal de que ciertas maniobras provocan sobretensiones de frente sumamente rápido, del orden de los nanosegundos, ¿no? Esas son muy rápidas.
los modelos que vamos a tratar no se adaptan al modelado de este tipo de fenómeno, ¿no? Porque son demasiado rápidos. Hay modelos que se pueden usar. En cuanto a lo que es la forma, que también la hemos tratado recién, bueno, la IEC describe cuáles son las sobretensiones reales que se van a presentar y sus características. Luego de clasificadas, se le corresponde un voltaje estándar de ensayo, que en este caso, para la de frente rápido, es una onda de impulso atmosférica 1,2/50, o sea, 1,2 microsegundos de frente, 50 microsegundos de cola, que es Lightning Impulse Test, ¿no? Sería, esto es un ensayo a los que se somete a los transformadores en general, para validar, digamos, la aislación del transformador, ¿no? Ante este tipo de sobretensiones. También hay ensayos para, eh, digamos, sobretensiones de frente lento, que están caracterizados por una onda que básicamente matemáticamente tiene la misma expresión, pero con otras constantes, y es una onda más lenta de 250 microsegundos de frente, 2500 de cola, ¿no? Ese es el impulso de maniobra que también se utiliza. No hay todavía un ensayo para las Very Fast Transient, que son esta que les explicaba que era debidas a maniobras en estaciones encapsuladas. Entonces nosotros nos vamos a ubicar, dada este tipo de toda esta gama de solicitaciones en el transformador, nos vamos a centrar en las de frente rápido, ¿no? Tipificadas por las sobretensiones de radio. Ahora bien, ¿qué pasa? Digamos, la pregunta sería si los transformadores los puedo considerar, digamos, un desempeño satisfactorio para cualquier tipo de solicitación que se le pueda presentar en el campo. Si pasa estos ensayos, bueno, esas investigaciones se han realizado en el pasado y actualmente, debido a que han habido algunas fallas en los transformadores y se pretende saber, digamos, cuál es la causa, porque en definitiva, si han pasado los ensayos, debieran haber soportado. Y bueno, la pregunta está si esos ensayos son adecuados o no son adecuados, ¿no? Los rayos y las sobretensiones provocadas por ellos son las principales causas que provocan fallas en transformadores y reactores en cuanto a sobretensiones, ¿no? Los componentes y estructura, modo de funcionamiento de la red eléctrica ha estado en continua evolución. Ya no es lo mismo que antes, porque hay componentes nuevos en el sistema de potencia y entonces los escenarios están cambiando. Las formas de onda de sobretensión que excitan los terminales del transformador están cambiando con la introducción de nuevas configuraciones de red, el uso extensivo de estaciones encapsuladas en gas y nuevas tecnologías como interruptores automáticos de vacío en voltajes medios y altos. Estos, además, por otro lado, los componentes están sujetos a sobretensiones de maniobra más a menudo que en el pasado, debido al nuevo entorno de operación de la red con la introducción de fuentes de energía intermitentes que son las renovables, ¿no? Más maniobras, básicamente. Las sobretensiones resonantes, que son otro tipo de sobretensiones, pueden provocar fallas eléctricas en el transformador al excitar resonancias internas, incluso cuando la magnitud de tensión aplicada es mucho menor que el valor máximo de la tensión de prueba estándar, porque tienen la capacidad de amplificar la tensión dentro del transformador, a pesar de que en bornes parece no ser demasiado solicitante, dentro puede ser solicitante porque se amplifica. Estos cambios de forma de onda y contenido en frecuencia no se abordan directamente en las normas. Existe una alta probabilidad de que transitorios iniciados por el sistema pueden originar resonancias en el transformador para ciertas configuraciones de red. Por supuesto, tiene que estar presente una configuración de red que permita la aparición de una resonancia a una frecuencia tal que afecte al transformador. Ha sido también motivo de discusión de si es posible mitigar los efectos de estos fenómenos mediante modificaciones en el diseño del transformador. Y la verdad que no han llegado a una conclusión
de decir que es viable. No, lo han considerado siempre inviable porque ¿qué modificación podría haber? Reforzar digamos, la aislación del transformador, pero es que las resonancias provocan una amplificación de tensión tan grande que eso es económicamente inviable. Entonces se descartó en algún momento, que incluso provocó en los años, fin de los años 90, la pérdida de interés de la comunidad internacional en seguir estudiando estos fenómenos, ¿no? El uso de descargadores de sobretensión en terminales del transformador no parece ser una medida demasiado eficaz para proteger contra sobretensiones oscilantes. Y en tiempos recientes, entonces, para este problema hay que atacarlo porque las fallas siguen, se retomaron las investigaciones de estos temas con un nuevo enfoque, que es evitar que se presenten escenarios resonantes peligrosos. ¿De qué forma? Ya lo vamos a ver. En cuanto a lo que son las pruebas de aceptación de fábrica, que son los ensayos a los que se someten las máquinas, ¿cómo es la situación? La rigidez dieléctrica del aislamiento de los transformadores ante sobretensiones se prueba con una tensión de impulso estándar al día de hoy, o con una tensión de impulso de maniobra estándar y en algunos casos con una onda de tensión de impulso cortada. O sea, esas son las únicas pruebas a las que se lo somete. Y voy a decir algo que tal vez a los diseñadores de transformadores o a las fábricas no les gusta mucho, digamos, a pesar de que es verdad, digamos, el diseño del transformador se orienta en general para que pase satisfactoriamente las pruebas de aceptación. O sea, el transformador se considera satisfactorio si satisface las pruebas. Ahora, eso no garantiza que no pueda fallar, ¿no? No va a fallar si la solicitación a la que se lo somete es la misma que se la somete al ensayo, pero parece no garantizar la rigidez dieléctrica del aislamiento del transformador frente a todo tipo de sobretensiones transitorias, especialmente si son resonantes. Hay otro aspecto que señalar, que las sobretensiones repetitivas y el envejecimiento de la rigidez dieléctrica del aislamiento deben ser reconocidas en el diseño del sistema de aislamiento del transformador, ¿no? O sea, no es lo mismo un transformador ya envejecido que un transformador nuevo, ¿no? Un poco voy a entrar, sin profundizar demasiado, por razones de tiempo, en el fenómeno de la resonancia. ¿Qué se refiere en circuitos eléctricos a la resonancia? Que es el fenómeno que nos preocupa, digamos, ¿no? La resonancia describe una condición en la que la frecuencia o tensión de corriente aplicada coincide con una de las frecuencias naturales de la red eléctrica. Esto en general, y del transformador en particular. En general, las redes RLC, como son las que se modela el transformador, pueden alcanzar estados de resonancia a ciertas frecuencias en las que el voltaje o corriente sobre ciertas ramas o en ciertos nodos dentro de la red alcanza un valor máximo. Es lo que yo les decía. O sea, puede que a los bordes de entrada haya una onda de tensión con una frecuencia tal que coincida con una frecuencia natural del sistema y genere valores máximos muy superiores a los valores nominales, digamos, de las tensiones internas, ¿no? La interacción entre un transformador y la red eléctrica como fuente de excitación es determinante para el fenómeno de resonancias internas. Por ejemplo, las características de la línea de alimentación influyen directamente en la frecuencia dominante de los transitorios oscilatorios. Esta última frase, que parece críptica, la vamos a ver en un ejemplo. Luego de esta transparencia, de este slide. ¿Qué significa eso? La interacción resonante entre el transformador y el sistema externo es muy importante, ya vamos a ver por qué. ¿Y cuándo puede aparecer una sobretensión resonante en un transformador? ¿Qué condiciones deben darse para que eso ocurra? Porque en general no ocurre, pero puede ser que fortuitamente pueda ocurrir y eso provoque directamente la falla del transformador. Eso ocurre cuando, por un lado, aparece una sobretensión oscilante, ¿no? En uno o más terminales, con una frecuencia que coincide con diría con una frecuencia natural, pero en realidad, si lo voy a analizar, coincide con un máximo de la función de transferencia definida como la razón entre la tensión de un punto externo y un punto interno, o sea, la relación entre la tensión de entrada y un punto interno para alguna frecuencia es máxima. Y cuando yo lo excito justo con esa frecuencia, es donde se produce
una sobretensión muy importante dentro del transformador. Y la otra condición es que la impedancia de entrada del transformador a frecuencia F0 es mucho mayor que la impedancia de salida de la red de alimentación. Esto tiene que ver con un fenómeno de rebote de onda, donde la onda viene viajando por la línea, encuentra el transformador y digamos el transformador se comporta aproximadamente como o algo parecido a un circuito en vacío. Y eso provoca un rebote de onda que duplica la tensión de entrada. Entonces, cuanto más baja sea, cuanto más alta sea la impedancia del transformador, mayor será la sobretensión que se genera en sus bordes, ¿no? Esas serían las condiciones. Aquí vamos a ver un ejemplo práctico, que vamos a ver dos cosas nos van a dejar como moraleja. Analizamos una tensión escalón ideal, unitaria en el extremo de un cable, está conectado al lado de alta tensión de un transformador, conectado de esta manera, donde es un ensayo monofásico, diría yo, donde excito un borne de alta de un transformador de 300 kVA a 11 kV a 0,23 kV, y tengo los bornes de baja en vacío. Y voy a analizar la sobretensión en 1A, que es la tensión de entrada de un bobinado de alta tensión, versus la de baja tensión. Ante una excitación ideal de 1 volt, digamos, podría ser 1 kilovolt o lo que fuera, es todo por unidad, digamos, con un cable de 20 metros. ¿Por qué de 20 metros? ¿Por qué de 20 metros? Porque para excitar aquí está la interacción con la red. Para mostrar el fenómeno se elige la longitud de cable de tal forma de que su frecuencia de resonancia de cuarto de onda coincida con el pico de la función de transferencia de tensión entre alta y baja. Es decir, yo analizo cuál es la relación de tensiones entre alta y baja y veo que tiene un máximo aquí. O sea, a una determinada tensión a la entrada, máxima tensión de salida para 2 MHz. Estos son 2 MHz. Entonces calculo una longitud de línea tal que, digamos, en 4 rebotes haga esa frecuencia, ¿no? Entonces provoque esa frecuencia justamente en bornes del transformador. Bueno, haciendo eso, de dos maneras. La primera manera sería aplicar la tensión de impulso al cable solo. Una vez que yo aplico la tensión de impulso al cable solo, puedo determinar una onda cuadrada aquí que va de 0 a 2. Como les decía, se duplica la tensión y es una onda cuadrada. Ahora yo tomo esa onda cuadrada y se la aplico al transformador. O sea, hago un cálculo en 2 pasos. Un cálculo desacoplado. Cuando hago el cálculo así, desacoplado, claro, obtengo unas tensiones sumamente grandes dentro del transformador, cosa que no son reales. ¿Por qué? Porque si yo considero todo el conjunto y aplico la tensión de entrada, el volt, escalón, al conjunto conectado del cable con el transformador puesto, aquí se ve la respuesta, ¿no? O sea, la tensión de entrada ya no es esta tensión que adquiere, digamos, un valor 2, y al principio sí, casi, y luego va disminuyendo por, digamos, el efecto de carga que tiene el transformador. Por lo tanto, se ve que es muy importante, en el cálculo de los transitorios, considerar la interacción entre la red y el transformador, ¿no? Porque dan resultados bastante diferentes. Escenarios que pueden provocar sobretensiones resonantes en la práctica. Bueno, los escenarios más frecuentes son ondas viajeras en conexiones cable-transformador, como acabamos de ver, fenómenos provocados por cierre de interruptor automático, apertura de interruptor automático o por la iniciación de fallas, ¿no? Directamente puestas a tierra, etcétera, ¿no? Contactos con tierra, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son, en general, los rangos de frecuencia de resonancia de todo el transformador, de todo el rango? Y bueno, décimas de kilohertz hasta cientos de kilohertz. O sea, desde 100 Hz hacia arriba hasta varios megahertz, si uno quiere, ¿no? Digamos, las Fast Transient Over Voltage, que es la que nosotros estamos analizando, es un subconjunto de este rango que iría entre los 10 kHz y el MHz. O sea, son frecuencias relativamente altas. Bueno, aquí está dicho. Ahora nos vamos a abocar a hablar del cálculo de las sobretensiones. Ya estamos tratando de precalcularlas para ver qué consecuencias nos pueden ocasionar estas sobretensiones y tomar algunas medidas al respecto.
Bueno, esto se hace con programas de transitorios electromagnéticos, EMT en general, Electromagnetic Transient Programs, junto con modelos con suficiente precisión, por supuesto, que hay que incorporar a los programas. Se recomienda una estrategia para garantizar la capacidad de resistencia de un transformador en servicio que consta de 2 pasos. Esto, digamos, por parte de SIGRE, digamos, ¿no? Pero en general el estado del arte recomienda, en un primer paso, realizar el análisis de las sobretensiones que existan terminales del transformador considerando la interacción con la red, que sería un poco algo parecido al ejemplo que acabamos de hacer, y en el segundo paso, todavía calcular las sobretensiones internas resultantes en el transformador a los efectos del diseño y ver si se va a traspasar, digamos, la rigidez dieléctrica en algún punto del bobinado, ¿no? Este análisis podría, en principio, dar lugar a ¿qué? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para, eventualmente, una modificación de diseño del transformador por parte del fabricante, si el transformador no está ya construido, y una modificación del entorno del transformador por parte del usuario. Por ejemplo, mediante el uso de una protección adicional contra sobretensiones, un cambio de procedimientos operativos, o bien un cambio de configuración. Por ejemplo, en el caso anterior, yo tengo un cable de 20 metros que es el que me va a provocar, y bueno, trataré de modificar esa distancia de manera que no me coincida justamente con la peor frecuencia que va a originar transitorios peligrosos dentro del transformador. Alargar o acortar, digamos, en la medida de lo posible, esa longitud, ¿no? Ahora, estos cálculos de tensiones resonantes, ¿quién los haría? Y los tendría que hacer el fabricante. Y entonces eso sería posible a través del suministro, perdón, el cliente, el que compra el transformador debiera ser, porque el que compra el transformador es el que tiene la configuración de la estación donde lo va a conectar con el sistema, con todo, ¿no? El fabricante se preocupa solo de la máquina, pero el cliente lo va a insertar en una parte del sistema y él va a ser el que tenga que hacer el estudio completo, con toda la red conectada al transformador, cosa que el fabricante no tiene a disposición esa información. Entonces, el fabricante debiera proveer al cliente de un modelo para que el cliente pueda hacer los estudios sobre tensiones transitorias, considerando la interacción con la red, justamente. Ahora, lo cual en la actualidad no sucede, pero digamos, este es un estudio que se ha hecho con esa intención de ver si, digamos, a través de SIGRE, que es el que origina un poco a veces las modificaciones de las normas IEC, digamos, impulsar un poco digamos, esta iniciativa de ver si en algunos casos se puede entregar como parte del contrato un modelo de transformador para que el cliente lo pueda usar. Ahora, este modelo, hay que tener precaución con este modelo porque el modelo no debe ser descriptivo de la estructura interna de diseño debido a la confidencialidad de los mismos, ¿no? Los fabricantes son muy celosos de sus diseños y tendría que ser un modelo con cierto grado de detalle, pero no demasiado, ¿no? Además hay algunos subterfugios como para evitar que se pueda hacer ingeniería inversa de eso. Ya lo vamos a comentar más adelante. Digamos, una modificación, el análisis podría, bueno, dar lugar a una modificación en el diseño, bueno, como decíamos, o bien una modificación del entorno. Ahora vamos a hablar de los modelos en sí mismos. ¿Qué modelos hay de transformadores como para poder ser insertados en estos programas que calculan sobre tensiones, etcétera? Bueno, empezamos un poco históricamente. La predeterminación de las tensiones de impulso en los devanados se realiza a efectos de diseñar la configuración y aislación adecuada para asegurar el buen desempeño de la unidad. Es decir, es un modelo, los modelos primeros fueron, digamos, necesidad básicamente del fabricante que necesitaba saber cuáles eran las solicitaciones internas en el transformador. Generalmente eran modelos detallados en cuanto a que podían representar tensiones en todos los puntos del bobinado. Ahora bien, con el surgimiento de las sobretensiones resonantes, digamos, los modelos pasan a ser un poco adecuados si se los plantea de la forma original, porque
la representación del amortiguamiento era pobre o prácticamente no estaba representado directamente de ninguna manera, ¿no? Y ahora se requiere, digamos, una representación del amortiguamiento para este tipo de sobretensiones resonantes. Si uno quiere hacer ese tipo de estudio, ¿no? El transformador afecta la onda de sobretensión transitorias o terminales, como hemos visto, debido a su impedancia dependiente de la frecuencia, por lo tanto, debe aplicar un modelo apropiado de transformador en simulaciones transitorias. O sea, un poco el modelo para calcular sobretensiones resonantes se complica, ¿no? Es más complicado que el anterior. Puede ser detallado o no, porque depende de la finalidad del modelo, pero sí tiene que tener representación del amortiguamiento. La SIGRE se ha abocado a estudiar el estado del arte de modelos de transformadores, evaluando su desempeño y recomendando mejoras en ciertos aspectos. ¿Cuáles son las conclusiones a que han llegado los distintos grupos de SIGRE, ¿no? En cuanto a los modelos actualmente disponibles? Luego de evaluarlo y de hacer extensivas mediciones para la validación, que se ha dado en este caso algo que yo en muchos años de investigador no había visto jamás, que, que un fabricante ponga a disposición dos máquinas totalmente sin todavía, digamos, llenarlas de aceite ni nada, la máquina para que sea medida en terminales y además poner a disposición todos los diseños con dimensiones geométricas, materiales, absolutamente todo para que el grupo SIGRE pueda validar sus modelos. Es una cosa sin precedentes porque ninguna empresa nunca ha querido hacer eso, porque queda, digamos, develado el diseño magnético, dieléctrico, todo, y puso a disposición dos transformadores, un transformador monofásico y un transformador trifásico, con los cuales se validaron todos los estudios que se hicieron en estos grupos de investigación, los cuales, una vez terminada digamos que todavía no termina, digamos, el desarrollo del grupo de investigación, que todavía está por publicar sus reportes, se van a subir todos los datos a un sitio web, donde los fabricantes, las universidades e institutos de investigación puedan validar sus métodos de modelado de transformadores con estos benchmarks, incluso con las mediciones que dan, para ver si coincide o no coincide. Y además, este grupo de investigación, digamos, ha propuesto formatos de archivo para la transferencia y utilización eficiente de modelos en programas de simulación tipo MT. O sea, formatos para introducir los modelos en los programas electromagnéticos de transitorio electromagnético. Eso todavía está pendiente, ¿no? Ahora, una de las cosas más interesantes que se realizaron en estos grupos de investigación es la evaluación de desempeño de diferentes modelos de caja blanca. Por ejemplo, aquí se ven simulaciones obtenidas por 11 fuentes independientes, fabricantes, universidades consultoras, de los cuales no se dice quiénes son, por supuesto, ni siquiera dentro del grupo. Se les ponía una etiqueta, fuente A, B, C, D, etcétera, sin saber quién era el que lo calculaba ni con qué software, porque eran software propietarios de las fábricas, y le dieron los datos geométricos y de materiales, y cada uno calculó sus parámetros y calculó el transitorio. Bueno, aquí está el resultado, que se ve que en principio en tema de impulso, digamos, los valores máximos más o menos, digamos, no es que coincidan, pero aparentemente son relativamente razonables para el diseño, pero las formas de onda son bastante distintas. Por lo tanto, no hay digamos, mucha confianza en estos modelos, y se hizo una prueba para ver en dónde residía la diferencia, por lo menos en forma cualitativa, y se les entrega a todos estos fabricantes o universidades o consultores los datos de parámetros, que no los calculen ellos, que usen los mismos. Cuando calculan los mismos les da igual. O sea, evidentemente la diferencia consiste en los parámetros que usan, que los calculan con diferentes hipótesis. Entonces, como conclusión,
Los fabricantes deben tratar de mejorar sus modelos con el objetivo de obtener mejores respuestas temporales. Todo esto pensando en sobretensiones transitorias de tipo resonante. Es imprescindible una mejora en la determinación de inductancias y capacidades que representan al transformador. Y se concluye que se necesitan modelos detallados que puedan representar adecuadamente el amortiguamiento. Por esto de, digamos, el amortiguamiento de la onda en el tiempo, ¿no? Y estos modelos se ajustan al menos a dos versiones. Hay un enfoque clásico, el anterior, que estaba orientado a diseño e impulso, un modelo exclusivo del fabricante que permite acceso a todas las variables internas. Esto con variantes, digamos, si va a ser para impulso, necesita solamente inductancias y capacidades, con poca o nada representación de las pérdidas, y si lo quiero para determinar sobre tensiones resonantes, tendrá que tener una representación de las pérdidas bastante adecuada. Y el enfoque nuevo sería eventualmente el modelo que yo debiera entregarle al cliente, que es con el cual, con la interacción de la red, voy a calcular las sobretensiones resonantes con el entorno correspondiente, ¿no? Y, digamos, con algunos bornes, por supuesto, accesibles para que se puedan determinar. No les voy a esconder todos los bornes, pero bornes internos no le interesa, entonces básicamente tendrá todos los bornes externos como lugares de acceso, ¿no?, del modelo. Esto en cuanto a el estado del arte, digamos, en dónde estamos parados y cuáles son las falencias, digamos, de los modelos actuales. Y además, voy a describir, digamos, cuáles son los modelos que se manejan, qué tipos de modelos hay, así muy groseramente. Hay modelos de caja blanca, como el que vamos a tratar luego, que son físicos y detallados. O sea, ¿qué quiere decir físico? Y que son análogos a la física, son análogos a la estructura interna del transformador. El modelo de caja negra, que bueno, como su palabra lo dice, digamos, es un modelo que adentro tiene algo que no es análogo al dispositivo que está modelando. Es un modelo sintético que se construye en base a la relación que hay entre las entradas y las salidas, ¿no? Y un modelo de caja gris es un modelo que hace uso de aspectos de ambos, ¿no? Del caja blanca, caja negra, y es una solución de compromiso y hay una muy variada, es muy variable, digamos, estos modelos, ¿no? Algunos son todos de caja gris, pero no se parecen mucho entre sí, y son bastante aproximados, por otro lado. Vamos a caracterizar entonces el modelo de caja blanca. Un modelo de caja blanca es un modelo detallado, basado en el conocimiento completo de la estructura. No dependen de datos de medición, porque se basa en la estructura. Además, no lo voy a tener esa medición, porque puede ser un transformador que está en construcción. La estructura se basa normalmente en parámetros circuitales, como resistencias, inductancias, capacidades, y es válido en un cierto rango de frecuencia. En realidad yo estructuro el modelo de manera que sea válido en un rango de frecuencia. Son usados comúnmente por el fabricante, como decíamos, para determinación de sobretensiones internas, basados en datos de diseño, y en esta nueva etapa serían muy valiosos para nuevos estudios, por ejemplo, la introducción de interruptores automáticos de vacío a niveles de tensión más bajos y sus efectos de reignición en los transformadores. Esos interruptores provocan reencendidos, y esos reencendidos provocan transitorios bastante rápidos del orden de los fast transient, ¿no? Entonces, bueno, esto en los nuevos escenarios marcan también esa importancia de estos modelos. ¿Cuáles son las ventajas de estos modelos? Pueden predecir esfuerzo máximo de tensión con buena precisión en determinadas posiciones del devanado, en el caso de una prueba de impulso de rayo. Provee las sobretensiones internas, o sea, describe internamente al transformador, no necesita mediciones, y permite la predeterminación de solicitaciones en un transformador en estado de diseño, o sea, no tengo el transformador construido, lo hago con los datos nada más, ¿no? Ese asterisco que está en no necesita mediciones tiene que ver que eso puede considerarse una ventaja o una desventaja, entre comillas. Porque, digamos, al no tener mediciones no puedo validar el modelo, digamos, con las mediciones, ¿no? No puedo comparar, digamos, si está bien o está mal, ¿no? Tengo que confiar en que esté bien si se hizo bien el modelo y se hizo a conciencia.
Las desventajas. No es sencilla su determinación, son modelos complejos y muy grandes en general. Requiere información de detalle que solo está en manos del fabricante, que en general son reacios a entregarla. Acceso limitado a los datos de diseño en caso de transformadores instalados hace varios años, de los cuales no se conoce prácticamente nada de lo que es la estructura interna. Pueden ser bastante inexactos en los estudios generales de transitorios, la representación imprecisa de las frecuencias de resonancia y su amortiguamiento. O sea, estamos hablando del estado del arte actual, ¿no? O sea que, digamos, con esas diferencias que vimos, lo puedo considerar como que todavía no están en su mejor momento, digamos, ¿no? Estos modelos. Se recomendó investigar más a fondo el motivo de la discrepancia de los modelos. El modelo de caja negra, que yo le llamé sintético, es un modelo cuya estructura y parámetros se calculan basándose únicamente en datos de entrada-salida externos, mediciones. No se utilizan conocimientos previos sobre la disposición física, los parámetros se determinan mediante un método de identificación de sistemas que utilizan mediciones en el dominio del tiempo o frecuencia, y estos parámetros de modelo no tienen relación con los parámetros eléctricos. Si bien puedo elegir una representación a través de parámetros eléctricos, no tienen relación directa con alguna parte del transformador interna. Solamente los elijo para que reproduzcan el comportamiento, nada más. Responden a la necesidad de disponer equivalentes terminales, sin acceso a tensiones internas. Las técnicas disponibles solo son capaces de representar efectos lineales. Eso no es problema porque en este rango de frecuencias que vamos a atacar, que es de 10 kHz a 1 MHz, no hay efectos no lineales. Es adecuado para estudiar interacción entre transformadores en la red, en la frecuencia, analizar las sobretensiones transferidas entre deonados y la coordinación de aislación en el sistema de potencia, como modelo en terminales, ¿no? Un ejemplo de aplicación de este tipo de modelo es el cálculo de tensión transitoria de recuperación, TRB, asociado a un fallo limitado del transformador, que puede suponer una situación grave para el interruptor. O sea, también son necesarios, ¿no? Ventajas. En este caso sí se podría, agrego, ese ejemplo que hicimos, donde yo tenía un modelo, evidentemente representaba, cuando hacía la interacción con la red, ponía un modelo, podría ser un modelo de caja negra, y así, de ese modo, determinar la sobretensión que tengo a la entrada del transformador. Y después con otro modelo, más detallado, le puedo aplicar, digamos, esa sobretensión que ya determiné, que está determinada con la interacción de la red, se la aplico como entrada a un modelo que está desacoplado de la red. Podría hacerlo en 2 etapas usando un modelo de caja negra y un modelo de caja blanca, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Puede ser muy preciso, ya que su respuesta se ajusta a mediciones del transformador real. ¿Qué desventajas tiene? Y bueno, solo es posible generarlo para un transformador ya construido, porque le tengo que hacer mediciones. No provee sobretensiones internas. No es porque no pueda, en forma teórica, es que no tengo la información de las mediciones de las sobretensiones internas, porque el transformador no me lo permite. Las mediciones son delicadas de realizar, las mismas y la posterior extracción del modelo solo pueden ser realizadas por expertos con el uso de equipos especiales, ya que hay problemas con la ampliación del error de medición. Las mediciones son muy, muy delicadas. Y los modelos de caja gris son modelos cuya estructura es una versión simplificada de caja blanca, o a veces se podría también decir que son una extensión de los de caja negra. Es un híbrido, digamos, ¿no? Lo que sí tienen de caja negra es que los modelos se determinan mediante el mismo método, a partir de mediciones e identificación de parámetros. La diferencia es que la estructura del modelo generalmente se hace en base a redes eléctricas que simulan las estructuras típicas de inductancias propias y mutuas del transformador, ¿no? Entonces, bueno, toman de caja blanca una versión simplificada de la estructura y de caja negra determinar sus parámetros a través de identificación de parámetros, ¿no? Hay una amplia gama de modelos de este tipo, que va desde un modelo bastante detallado, casi de caja blanca, a un modelo bastante sintético de caja negra. Y para ello, como decía, la estructura requiere un cierto conocimiento previo del comportamiento del sistema. ¿Qué ventajas tiene? Es bastante usado porque en estudios de sistema, debido a su simplicidad y múltiples variantes, por supuesto no provee
tensiones internas, ¿no? Y las desventajas no está claro cómo establecer algunos parámetros necesarios, por ejemplo, los valores de capacitancia que deben utilizarse en los modelos simples. O sea, la determinación de parámetros también se hace con inteligencia artificial, con una cantidad de parámetros que, bueno, de metodologías que por ahí no están todavía tampoco demasiado a punto, digamos, ¿no? Ahora vamos a ingresar en el tema específico de modelos de caja blanca. El modelo de caja blanca, bueno, el esquema típico del modelo de caja blanca es un modelo de red tipo escalera, digamos, como es este bobinado de baja tensión, que son una sucesión de inductancias en serie con resistores. En el caso de transformadores tiene capacitores en paralelo. Y este sería, digamos, y hay capacidad por supuesto a tierra y entre devanados, que cada uno tiene su pérdida, por eso aparece una conductancia por aquí, pero es el modelo conocido. En este caso es un modelo con dos bobinados, que no tienen conexiones, están libres, digamos, están sin conectar. Digamos, un modelo clásico, que tiene resistencias, inductancias propias y mutuas, capacidad de serie, que son las capacidades que forman parte de la rama longitudinal, en paralelo con la RL, y las capacitancias que van a tierra o contra otros bobinados, ¿no? Con sus respectivas conductancias, que dicho sea de paso, tienen influencia mucho menor, digamos, se pueden casi hasta despreciar. ¿Cuáles son los elementos que constituyen, digamos, estos modelos? Bueno, se parte de datos básicos, geometría, materiales y conexiones, se calculan los parámetros inductivos, que en el caso de modelos más sencillos son inductancias propias y mutuas, nada más. Y en el caso de, y a veces si se quiere incluir una resistencia, se la puede calcular en forma independiente. Las inductancias propias y mutuas, en el caso de tener parámetros dependientes de la frecuencia, tienen que ser calculadas en forma conjunta, ¿no? Porque varían ambas con la frecuencia, es un mismo fenómeno, ya lo vamos a ver. Las herramientas y métodos que se usan para calcularlos son variables de acuerdo al grado de precisión que uno requiera. Y bueno, para modelos simples, digamos, que se calculan solo inductancias propias y mutuas, pueden ser analíticos simples, configuraciones básicas, o analíticos integrales en base a la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère, métodos analíticos diferenciales, o sea, plantear el sistema como un valor como un problema de valores frontera, por ejemplo el método Rabins o derivado del de Rabins, y hay otros autores que han hecho modelos similares. En base a esos tipos de modelos se pueden calcular inductancias propias y mutuas, y por supuesto cálculos numéricos, FEM y método de elementos finitos, método de elementos frontera, otros métodos híbridos. Y estos métodos numéricos pueden tanto calcular inductancias propias y mutuas de los modelos más simples, como también considerar las pérdidas. En ambos casos puede ser usado, con distinto modelo electromagnético para su cálculo, por supuesto. Los parámetros capacitivos, bueno, hay que calcular las capacidades paralelo y la serie. Los métodos que se usan son los analíticos simples para las capacidades paralelo, capacidad tierra, se usan fórmulas entre cilindros, etc. Cálculo de las capacidades de serie ya no es tan sencillo, porque hay que calcularlo por métodos energéticos, y también se pueden aplicar cálculos analíticos o numéricos, ¿no? También se puede calcular por elementos finitos. En el caso que los modelos sean modelos que tienen una dependencia frecuencial, digamos, en este circuito que hemos visto, no está explícitamente representada esa dependencia frecuencial. Entonces, los parámetros finales a poner en el modelo no son exactamente esos, ¿no? Sobre todo los inductivos. Y bueno, y hay una etapa entonces de cálculo de parámetros finales, que ya vamos a ver a qué me refiero, agregando circuitos adicionales, tipo Foster, etcétera, que requieren un proceso de ajuste y optimización, ¿no? Para representar la dependencia frecuencial, que no está presente en ese circuito que acabamos de ver. Luego se procede al cálculo de proceso transitorio, usando las herramientas y software correspondiente, y el cálculo también de respuesta frecuencial, que es una alternativa, digamos, calcular en tiempo o calcular en frecuencia, ¿no? Es un poco más reveladora, digamos, la respuesta frecuencial de todo el comportamiento en todas las frecuencias, ¿no? La respuesta temporal abarca un rango limitado de frecuencias.
Depende con qué lo excite. En cambio, en la respuesta frecuencial se ve la respuesta a todo tipo de frecuencia, ¿no? En cuanto a la representación matemática de modelos, también hay una diferencia. ¿Qué es el modelo transitorio? Bueno, el modelo transitorio, básicamente, el cálculo reside en la solución del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Básicamente eso es lo que se hace, porque son circuitos, ¿no? Pero bueno, a ver, en realidad es un sistema de ecuaciones. Y eso lo puedo resolver con un circuito, como lo que se hace clásicamente, y introducir el modelo en forma directa en programas EMT, Electromagnetic Transient Programs, que resuelve numéricamente, es un programa que está concebido para eso, o bien lo puedo plantear al sistema de ecuaciones diferenciales como un problema de espacio de estado, ¿no? Es una alternativa de uso creciente, reducir el sistema de ecuaciones a un sistema de primer orden, y las variables de estado que se emplean no son necesariamente variables de circuito. Los programas que lo calculan, que a veces los mismos EMT pueden, lo consideran casi como una caja negra, ¿no? Tengo entradas y salidas del modelo espacio-estado, y bueno, le pongo los parámetros y tengo entrada y salida nada más, ¿no? Con este modelo se puede restringir el acceso a variables internas, ¿no? Esa es la aplicación que tiene. Eh, a veces son más fáciles de introducir en los programas que los circuitos. Muchas herramientas computacionales están disponibles para resolver este problema. ¿Qué tenemos en el abanico? Bueno, tenemos simulaciones digitales, programas tipo MT. Digamos, ¿qué programas tenemos? Bueno, originalmente, digamos, hubo muchos intentos de calcular en forma, pasar, digamos, estamos hablando primera mitad del siglo XX. Pasaron del cálculo analítico a numérico en los años 50, pero realmente el programa que marcó una gran diferencia fue el algoritmo que diseña Dommel en su tesis doctoral en 1969, donde propone una metodología de solución de transitorios electromagnéticos basándose en ecuaciones en diferencias. Bueno, más o menos era la época del advenimiento de las computadoras digitales y todo, y fue el primer método revolucionario en su época, que lo desarrolló en el ámbito de la BPA, que es la Bonneville Power Administration de Estados Unidos. Inmediatamente se convirtió en un estándar en todo el mundo. Ese programa quedó propietario de la BPA, pero hubo una versión que en realidad el programa MTP lo desarrollan, Dommel es el que hace la teoría, y el programa lo desarrollan entre Dommel y Meyer coordina una versión libre del MTP que se llama ATP, que actualmente está vigente y sigue siendo desarrollada, que puede ser usada por la comunidad científica, digamos, previa suscripción. Y la interfaz gráfica de esa, que es muy interesante, de esa versión ATP, que se llama ATP Draw, fue desarrollada por Hans Hoydalen de la NTNU Noruega, ¿no? Una universidad noruega. Y él está encargado del mantenimiento de esa interfaz gráfica. Después existen otras versiones, el MTDC, que es canadiense, que es para corriente continua, que también tiene una interfaz gráfica o PSCAD. Después tenemos el MTRB, que en realidad es un revival, sería del MTP original, reestructurado y actualizado. Es una versión comercial, o sea que tiene licencia comercial. Y actualmente se lo conoce directamente como EMTP a secas, ¿no? O sea que actualmente hay dos versiones más populares, que son el ATP y el EMTP, que es comercial. Es bastante versátil todas estas versiones porque pueden introducirse los modelos a modo de objetos que se interconectan, etcétera, con las interfaces gráficas, ¿no? Después hay otras versiones, una versión universitaria que se transformó en comercial, que es la Microtran, que es el MTP del propio Dommel en la Universidad de British Columbia. Y también hay otras versiones que se implementan en MATLAB, como el TPA. O sea que bueno, todo gira en realidad alrededor de la metodología diseñada por Dommel. Esa sería un poco la primera parte, que sería el desarrollo en general de los modelos. Y el modelo propuesto por nuestro equipo de investigación es un modelo de caja blanca que ha sido bastante exitoso dentro del grupo de SIGRE, donde representa las impedancias complejas variables con la frecuencia.
Como decía yo, que esa representación ha sido despreciada en el pasado cuando el objetivo era determinar tensiones debidas a impulsos atmosféricos y lo que se quería encontrar era el valor máximo. Pero en el caso de tensiones resonantes, este modelo con representación detallada del amortiguamiento cobra validez, ¿no? Aquí un poco también ver la física del problema, representando, por ejemplo, una inductancia, digamos que sería cuasi una medición de la parte de la inductancia y la resistencia en función de la frecuencia. Se ve que tiene una variabilidad bastante grande respecto de la frecuencia, tanto la inductancia como la resistencia que le acompaña, y ambas variaciones forman parte del mismo fenómeno físico, o sea, no se puede representar una sin representar la otra, ¿no? Aquí tenemos la representación de una de las bobinas del transformador justamente monofásico que proporcionó Beck para la validación, o sea que se ve que es bastante notoria. ¿Cómo se determinó en nuestro modelo, digamos, los parámetros básicos? Bueno, a través de cálculo de campo electromagnético se determinan las inductancias propias y mutuas. Aquí, bueno, está el modelo completo y acá hay una fracción donde se ve la red de elementos finitos que se usó para determinar. Estas impedancias propias y mutuas se determinaron a determinadas frecuencias en un rango entre 100 Hz y 1 MHz. Luego se tomó esa cantidad de matrices, que son numéricas, una a cada frecuencia, y se la ajustó con un algoritmo que ya es famoso, que se llama Vector Fitting, justamente desarrollado por el líder del equipo de investigación SIGRE, obteniendo una expansión en polos y residuos que se puede expresar de esta manera. O sea, a partir de esos valores numéricos, obtengo una función. Es como un ajuste, ¿no? Entonces obtengo estos parámetros. Que no es tan sencillo, ya vamos a ver de ajustarlo de manera que sea algo razonable. Esta vendría a ser entonces la expresión matemática del comportamiento de las impedancias inductivas en función de la frecuencia. Dato básico para la determinación de los parámetros del circuito equivalente. Vamos a ver, todavía no tenemos el circuito equivalente, porque el que tenemos es el clásico. Bueno, este sería un circuito equivalente que se propone como para modelar esa dependencia frecuencial. O sea, se tiene una parte, digamos, vamos a pasar al próximo slide, primero, para enunciarlo, sistema primario de bobinas, que son las bobinas que acabamos de ver en el anterior esquema, que representan las diferentes secciones del devanado. Y un sistema auxiliar de lazos que ha sido adicionado para introducir una variación frecuencial en las inductancias propias y mutuas. Tenemos este bobinado original y le agregamos una serie de grupos de bobinas, ¿no? Grupos de bobinas, en una determinada cantidad, ¿no? La cantidad No, pero tiene que... los formatos no es que no están en fit. Entonces puede poner otro. Sandra, qué pena. Se quedó tu micrófono abierto, Sandra Vargas. Gracias. Profesor, puede seguir. Sí, bueno, es que no sabía qué ocurría. Luego de proponer el circuito, yo tengo que ver a qué ecuación responde este circuito para ver si se parece, digamos, a esta ecuación. Entonces, bueno, sin entrar en demasiados detalles, porque no quiero, pero bueno, algunas fórmulas tengo que poner. Digamos, ese circuito nuevo está representado en forma compacta por esta ecuación, donde aquí tengo las ramas principales y aquí tengo las ramas que yo he introducido en forma, entre comillas, artificial. Y esas ramas, fíjense, estas son las tensiones, digamos, de las ramas y estas son las corrientes de las ramas. Fíjense que las tensiones de las ramas, estas artificiales que yo he colocado aquí, es 0. Porque son ramas que en realidad están dibujadas así, pero es una rama parecida a esta, es un RL que yo lo cortocircuito y lo pongo a tierra, digamos, ¿no? Entonces esas tensiones son 0. Entonces, como este valor que tengo acá en esta ecuación es 0,
resulta que visto desde los bornes primarios, que es lo que se hace en un circuito Foster, voy a tener una ecuación como esta. O sea, básicamente esta es la ecuación del circuito, con parámetros desconocidos. Entonces yo ahora tengo que compatibilizar lo que tengo numéricamente, que mi impedancia se tiene que comportar de esta manera, que ya lo tengo ajustado, con este circuito. O sea, tengo que determinar estos parámetros, ¿no? Porque el ZM es el mismo, ¿no? Bueno, tengo algunas restricciones, digamos, aquí que considerar. Digamos, en cuanto a la que quería mencionar aquí, en cuanto a los lazos auxiliares, fíjense cómo se compatibiliza una cosa con la otra. En el modelo matemático, la sumatoria consta de n términos y cada término es un polo de la expansión. Es una cuestión matemática. Y en el circuito, eso se redunda en la cantidad de grupos de bobinas artificiales que yo voy a ingresar. O sea, tiene que ser lo mismo, ¿no? En ambos significa algo distinto, digamos, ¿no? Pero tienen que ser iguales. Este n aquí es la cantidad de grupos de bobinas que introduje, y este n aquí es la cantidad de polos de la expansión, ¿no? O sea, tengo que respetar esa igualdad. Eso quería señalar. ¿Cuál es la secuencia de la generación del modelo? Para aclarar un poco el panorama, primero tengo que calcular los parámetros básicos, tengo que calcular esas impedancias en la frecuencia, y tengo que aplicar un programa de cálculo de campo electromagnético. Bueno, principalmente eso es muy difícil, porque si lo tengo que calcular con corrientes parásitas, voy a tardar meses en hacerlo, y la solución es usar un esquema alternativo usando permeabilidad compleja, que es una metodología ya usada bastante en alta frecuencia, que acorta los tiempos. Los programas que se usaron fueron el FMM, que es un programa libre, y el ANSYS Maxwell, que es un programa comercial. Y se está desarrollando actualmente un programa que acelera un poco los tiempos en base a la tesis de Guillermo Andrés Díaz Flores, de la Universidad de La Salle. Estamos trabajando en eso, porque eso es un cuello de botella. Luego, el ajuste de los parámetros del miembro derecho de 1, es decir, a partir de este miembro izquierdo que lo tengo numérico, determinar esto, que dijo que lo iba a hacer por vector fitting, pero no es tan sencillo, sino que también hay que, digamos, asegurarle la positividad de esas matrices de la expansión para hacer que el sistema sea estable. Entonces, finalmente, se ha diseñado en el año 2020 un algoritmo combinado entre vector fitting y particle swarm optimization que garantiza la condición de estabilidad exitosamente. Luego se determinan los parámetros de la ecuación 4 del circuito equivalente, lo cual es directo. Y ha habido una contribución en 2021 respecto de esto para reducir el modelo, porque eso redunda en un modelo bastante grande para introducirlo en los programas MT. El modelo capacitivo no se han hecho todavía ningún tipo de aporte. Se calcula eso sí con elementos finitos para que sea preciso. Y bueno, ya hay dos versiones del modelo: el modelo circuital, que es el que acabo de describir, y un modelo en espacio de estado que se desarrolló también en 2020-2021, a pedido del grupo SIGRE. También exitoso. La utilización que se ha hecho del modelo hasta ahora, los progresos que se han hecho del modelo, es implementado en MATLAB, pero con modelos sin interacción con la red, porque MATLAB no permite interactuar con la red. Entonces, bueno, se aplica impulso y se obtiene con un modelo que es la versión de modelo de estado. El cálculo con ATP, bueno, en el cálculo con ATP hemos usado el modelo circuital, lo hemos reducido bastante para poder hacerlo entrar, porque el ATP no permite que se entre en modelos tan grandes, lo hemos logrado. Y el modelo de estado tampoco permite un modelo de ese tipo, y estamos trabajando en ello. Ya hemos logrado, digamos, introducirlo, pero por ahora con limitaciones. Cálculo con otros programas MT, como el LMTP, el modelo circuital se puede introducir sin necesidad de desacoplarlo, como hay que hacer una tarea adicional en el ATP. Y el modelo de estado también es aplicable, pero también con limitaciones. En cuanto a experiencias de validación de nuestro modelo, en base básicamente a los dos transformadores de potencia Beck, aquí muestro una validación de nuestro modelo, ya terminando, que muestra que tanto valores de pico como valores de frecuencia coinciden bastante bien, dada la dificultad que hay de modelar estos transformadores, digamos, todo sin realimentarse con ninguna medición, ¿no? Han sido muy celosos los de SIGRE
en no dar las mediciones hasta el final para que no modifiquen los parámetros y tratar de que coincida mejor. De hecho, en el caso nuestro hemos aportado los datos y la forma de calcularlos para que vean que no hay trampa, digamos, de que esto salió porque hubo un feedback respecto de las mediciones. Y es uno de los mejores modelos que, junto con otros que son de fábrica, que han implementado modelos similares. Aquí, bueno, finalmente vemos el trabajo que hizo la gente encomiable, digamos, en México, haciendo estas delicadas mediciones de alta frecuencia con un Vector Network Analyzer, caja de conexión, sensor de corriente. Bueno, aquí está el tablero, digamos, de medición. Acá están las conexiones, digamos, un detalle de las conexiones, de terminales del transformador monofásico, que justamente es este que acabamos de ver, y digamos, finalmente las conexiones externas en una vista desde arriba, donde está el equipo de gente bueno, el de más a la derecha es Björn Gustafsson, de Noruega, el que inventó el método Vector Fitting, que también es experto en mediciones, y tuvo digamos, la tarea de viajar con todo el equipo el equipamiento y el equipo de gente a México para hacer las mediciones, ¿no? Esto es invaluable, ¿no? Y que se pueda tener a disposición los datos de este transformador y del trifásico para luego hacer validaciones es increíble. Además, las mediciones van a ser puestas a disposición. O sea que va a ser un benchmark que va a marcar historia, ¿no? En cuanto a la actividad futura, de parte nuestra, es el desarrollo de software alternativo a FEM, como les decía, que es un cuello de botella por los tiempos, el Semi-Analytic Integral Method, SIME, en alta frecuencia, que fue diseñado originalmente en la tesis de Guillermo para baja frecuencia y ahora se ha modificado para alta frecuencia. Integración del modelo de estado en ATP, que en eso estamos trabajando. Integración del modelo de estado en otros programas EMT, como puede ser el EMTP comercial. Mejoras en el ajuste de la matriz de impedancia, de acelerar el proceso Vector Fitting más PSO. Mejoras en el cálculo de parámetros, como sugiere el grupo SIGRE, sobre todo orientado a las capacidades, que todavía no hay demasiado aporte. Una de las conclusiones de esas diferencias que veíamos en esa figura de 11 fábricas, digamos, que habían proporcionado los resultados, muchos de ellos opinaban que las diferencias residían en las capacidades, por lo tanto habría que investigar un poco allí. Y bueno, hay mejoras en el modelado de casos trifásicos, donde por ahora se modelan como 3 monofásicos. No se modela ninguna interacción entre fases porque aparentemente es baja, pero no se modela nada. Y bueno, por ahí habría que ver si no hay una interacción inductiva o capacitiva en esta frecuencia, ¿no? Inductiva siempre la hay, por supuesto, en un trifásico, pero en muy alta frecuencia los bobinados trabajan casi como en cortocircuito y prácticamente son independientes entre sí. Entonces, digamos, la interacción es débil, pero habría que ver si se puede hacer algún aporte en este sentido. Bueno, ahí terminaría mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, estoy abierto a cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. Bueno, ¿alguna pregunta? Levanten la mano el que quiera preguntar o... Por aquí dice Eduardo Gómez Luna, excelente charla, profesor Mondelo. Bueno, como que Enrique, como que todos entendieron. Sí, eso pasa en las clases, después cuando toman los exámenes, ahí se da uno cuenta que no era tan así, pero bueno. Sí, es un tema bastante complejo, digamos, ¿no? Pero bueno, quise hacerlo un poco, expresar la experiencia que se ha tenido en, sí, ya unos 8 años o 7, 8 años de la gente de SIGRE que ha estado trabajando en esto, a qué conclusiones se ha llegado y cuáles son los desafíos todavía
por afrontar en todas estas investigaciones, ¿no? Y ver si, digamos, esa iniciativa tiene éxito de decir, bueno, que el fabricante deba, entre comillas, o pueda entregar una versión para cálculo, ¿no? No solo el transformador, no solo la máquina, sino también su modelo para poder hacer simulaciones de ver si va a funcionar bien en el lugar donde lo van a conectar, ¿no? Eduardo Gómez. Usted levantando la mano, Eduardo. Gracias, Ferley. Profesor Monvelo, Eduardo Gómez de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. No, profe, pues agradecerte por compartir este conocimiento. Tenía como dos inquietudes. La primera, de pronto, un poco muy raro lo que mencionas de SIGRE. En SIGRE siempre se trabaja es para la comunidad industria academia y no sé verdaderamente por qué pues tan celosos con la información donde se espera que todo es abierto, ¿no? Entonces, ahí como, ¿cuál ha sido realmente la dificultad de obtener esa información desde SIGRE? Y la segunda, ¿cómo ves estos métodos a nivel de estar el transformador en línea? ¿Estamos muy lejos de poder integrarlos a esos métodos de monitoreo online? Gracias, profe. La primera pregunta no la entendí completamente, digamos. SIGRE, todas estas investigaciones las finaliza con un reporte, ¿no? Que le llaman ellos brochure en francés, que hacen todo un análisis, digamos, de las actividades que ha tenido el grupo. Digamos, para ser más preciso, digamos, de lo que yo hablo del trabajo de SIGRE, básicamente que ha hecho, digamos, este grupo ha participado en realidad en dos grupos. No es exactamente el mismo grupo, desde 2015. El primer grupo sacó ya sus reportes, que son, si se buscan, son los 544A y B, donde hay mucha información. Y este grupo último, que ya cerró su actividad en cuanto a actividad, pero todavía le falta editar, digamos, los reportes. Los reportes están en estado avanzado y creería que para la altura de septiembre de este año van a estar ya publicados por SIGRE. Es un grupo realmente formidable porque va a originar 5 brochures de SIGRE, no una, 5. Una brochure por tipo de modelo, una brochure por modelo caja blanca, una brochure por modelo caja negra, una brochure por modelo caja gris, una brochure por mediciones y una brochure por interfaz con programas MT, o sea, va a ser sumamente detallado y además va a generar, que todavía no está puesto en marcha, pero va a generar una página web donde va a poner a disposición de la comunidad, no sé si bajo suscripción, etcétera, no sé cuáles serían las restricciones, no he tenido conocimiento de eso, de toda esta información, tanto de mediciones como datos de fábrica de estos benchmarks que se puedan usar para calcular. No sé si eso contesta la primera pregunta, eso es lo que se pone, digamos, a disposición. Vale, profesor. No, de pronto había entendido yo mal y ya me aclaras. Pensé que en el momento en que estaban haciendo el modelado y obteniendo la información de SIGRE, alguna información no era brindada de los reportes que estaban consultando, pero entonces fue que lo entendí mal. Sí, en realidad todo este grupo es como que empezó un grupo y luego tuvo su continuación en otro grupo porque ellos son estrictos en cuanto a los tiempos. Los grupos duran alrededor de 4 años. Entonces, bueno, se entusiasmaron, digamos. Y en este grupo, en el otro se hizo un poco análisis, en este un poco se ha avanzado. De hecho, se van a publicar incluso cosas que hemos desarrollado nosotros en el grupo SIGRE, como novedad, porque se han ido desarrollando y publicando en IEEE, por ejemplo, papers que van a salir en la brochure, cosas que ya están publicadas en SIGRE y que han sido desarrolladas en el mismo momento en que estaba trabajando el grupo SIGRE. O sea, porque la intención original era hacer un raconto de estado del arte y ver todas estas comparaciones de cosas que están hechas, y no era un objetivo, digamos, desarrollar cosas, porque bueno, está bien, era solo sacar conclusiones de lo que hay y qué es lo que falta, ¿no? Pero de paso que se dieron cosas simultáneas, se ha ido desarrollando sobre la marcha cosas, ¿no? Y se han ido dando respuestas a algunas de las preguntas. No todas, todavía quedan algunas.
La segunda pregunta era... Sí, el tema de cómo estas tendencias, cómo estos análisis se van integrando a todo lo que es el monitoreo en línea y el diagnóstico en monitoreo línea. en línea. Bueno, no ha habido, digamos, ningún comentario respecto de eso. Yo no quiero abrir juicio sobre ese tema, pero a mí me da la sensación de que, al menos en lo que a mí me atañe, que son modelos de caja blanca, y yendo a la parte donde decíamos que las mediciones son sumamente delicadas, teniendo el transformador fuera de línea para armar un modelo, digamos, difícilmente yo podría obtener uno de estos modelos tan detallados y tan precisos que ni siquiera se puede obtener la suficiente precisión por lo que vemos, ¿no? La mayoría, digamos, no la tiene. Si no tengo, además, a ver, si el modelo, depende, a ver, la pregunta tendría que un poco especificarse mejor de qué tipo de modelo estamos hablando, ¿no? Si fuera un modelo de caja negra, y bueno, probablemente se podría llegar a implementar en el futuro alguna metodología para sintetizarlo a partir de mediciones en línea. No lo veo imposible. Lo veo muy difícil, pero no lo veo imposible. Ahora, un modelo de caja blanca no. ¿Por qué? Porque el modelo de caja blanca, de hecho, digamos, describe cosas que no están disponibles en línea porque el transformador está cerrado. Yo no tengo forma de chequear tensiones internas. El modelo de caja blanca es descriptivo completo, digamos. Tengo que saber todas las bobinas terminales del transformador, bobinados de baja, alta, cada bobina. Es decir, tengo el detalle interno, que eso lo saco solo de datos de fábrica. Entonces, el modelo de caja blanca no se adaptaría. Pero un modelo de caja negra o de caja gris, yo creo que se puede. Ahora va a uno tener que convivir, creo que va a tener que convivir con un error relativamente grande en el modelo, ¿no? Probablemente predecir resonancias y por ahí tenga cierto grado de error, ¿no? Por la interferencia que va a tener la propia señal que tengo, porque tengo que discriminar muy bien la señal que yo inyecto para hacer la medición de la, digamos, de lo que es el funcionamiento normal, ¿no? Y cualquier otro tipo de interferencia que haya. Entonces, como es muy sensible a error, la medición, habría que dominar muy bien la técnica de medición. Yo creo que el key de la cuestión ahí es la técnica de mediciones, en alta frecuencia. O sea, si yo lo pudiera dominar, yo creo que se podría, ¿no? Creo que se puede sintetizar un modelo, pero vaya a saber qué precisión pueda llegar a tener. Depende del tipo de uso que yo le dé, ¿no? O sea, si me interesa solamente, por ejemplo, saber la impedancia y un poco el tipo de onda que voy a tener a la entrada, sin tratar de, a ver, por ahí en amplitud y en una frecuencia más o menos la frecuencia que me va a dar, y probablemente sí logre algo razonable. Ahora, si yo quiero una precisión muy grande en la frecuencia que voy a obtener, y probablemente no, si es después que la quiero comparar si va a resonar o no va a resonar, y bueno, ya ahí no sé, me parecería que es muy difícil, ¿no? A partir de mediciones en línea, porque tiene mucha perturbación del exterior, ¿no? Que no es propia del transformador, sino es propia de otro tipo de interferencia, la propia, todo lo que puede venir en el cable, digamos, ¿no? Que hace de antena además, o sea, es bastante sucia, digamos, la señal que uno puede obtener de ahí, ¿no? No sea, lo único que sí puedo aclararle es que no ha sido tema de discusión, ¿no? Nadie ha sugerido, como que me parece a mí la impresión que me da es ya suficientemente complejo es sin necesidad de introducir perturbaciones externas en las mediciones. El modelo de caja, por supuesto, en realidad es un poco obvio lo que digo. Usted habla de mediciones en línea y bueno, tienen que ser modelos derivados de mediciones que son los de caja negra y caja gris. Yo creo que es posible, no es imposible. El de caja blanca se basa en datos geométricos y de materiales, por lo tanto no es pasible, no viene a cuento, digamos, este modelo, ¿no? Detallado. Más o menos esa es mi visión. Vale, profe. No, muchas gracias, profesor, y nuevamente gracias por la charla.
Saludos. Bueno, de nada, un placer. Enrique, muchísimas gracias. No, de nada. Espero verte por acá en Colombia y en Cali. Esperemos que pueda hacerme una escapada. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos.